ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas, vuestro espacio de Córdoba Internacional dedicado a la explicación, a esclarecer conceptos del Islam y también de la jurisprudencia islámica, además de, inshallah, responder a sus dudas, a sus preguntas que ustedes nos pueden hacer llegar a través de las diferentes vías que tienen ante ustedes. Antes de eso, me gustaría dar la bienvenida, como siempre, a mis dos queridos hermanos. A mi derecha, a Mohamed Said Alides. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah, y a mi izquierda, a mi hermano Tawfiq de Dilhara. ¿Qué tal estás? Como siempre, les recuerdo que tienen ante ustedes diferentes vías para hacernos llegar, inshallah, sus dudas. Primero, el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. Y también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/Consultas Islámicas. Y, mashallah, últimamente se ha unido muchísima gente a nosotros en la página de Facebook y ya hemos depasado los 3.000 seguidores. Inshallah, vamos creciendo día tras día. Inshallah, vamos a empezar con un tema muy importante realmente, porque se aproximan fechas muy digamos, relevantes, muy destacadas, y no me refiero a las Navidades, sino que me refiero a, digamos, el aniversario del nacimiento de la luz de este mundo, que es el profeta, que la paz y las bendiciones sean con él. El profeta nació en el mes de Rabi' el Awwal, y nos estamos acercando a esta fecha. ¿Qué significa para nosotros esta fecha? Antes de entrar de cómo podemos conmemorar quizá el nacimiento del profeta sallallahu, que eso ya lo trataremos en próximos digamos, espacios, simplemente qué constituye para nosotros la llegada del profeta sallallahu, su nacimiento, y también cómo podemos seguir el ejemplo del profeta sallallahu en nuestras vidas cotidianas. Hermano Tawfiq, si quieres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad es una pregunta sumamente interesante. Se están acercando las fechas de nacimiento de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. La fecha quizás es lo de menos, incluso ya con los cálculos siempre el Corán nos menciona sacar siempre las lecciones y lo que debemos hacer, cumplir, y las fechas como números siempre el Corán no le da tanta importancia. Lo importante es esta gran lección. El hecho en sí. El hecho en sí mismo. Sí. Si el profeta Muhammad sallallahu hace ya varios siglos, en el siglo VI, se habla sobre el año 570 o 571 después del nacimiento de nuestro amado y querido mensajero Isa, Jesús, la paz sea con él. Pues esto ha sido pues, un antes o un después en la historia, no solamente de los musulmanes, en la historia de toda la humanidad. El último profeta y mensajero en una cadena tan noble, desde Adam o Noé, la paz sea con todos ellos, hasta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Y esto merece, yo creo, no solamente un capítulo o dos o tres, merece nuestra vida entera estudiar quién era este gran hombre, qué predicaba este gran hombre, qué mensaje tenía, y sobre todo nosotros que estamos en un contexto, entre comillas, no musulmán, la figura de Muhammad, la paz sea con él, sigue todavía por los medios de comunicación, por las películas, por los dibujos de ciertos periódicos, pues menospreciando a la figura, a veces por desconocimiento, a veces por falta de información, o a veces por quizás los propios musulmanes dejamos a entender, o quizás manchamos la imagen tan limpia y pura de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad es la piedra angular incluso de nuestra religión islámica. El Islam, toda la parte teórica, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha plasmado en un hombre. Un hombre de carne y hueso como todos nosotros, pero ha sido elegido por Allah subhanahu wa ta'ala
y ha recibido la revelación por el arcángel Gabriel. Y de ahí todos los quizás preceptos teóricos, Muhammad los ha plasmado en sí mismo, en su casa, en su sociedad, sea local o sea después regional o internacional. Y esto es la gran lección. Como seguidores o como musulmanes, Muhammad es nuestro uswa. Allah lo, entre varios denominaciones que le denominó, pues tenemos lo más, digamos, conocido, uswa hasana, es nuestro ejemplo para seguir, es el ejemplar por excelencia para seguir. Yo quiero ser musulmán, pero ¿cómo? El cómo, al contestar o a responder a este cómo, es conocer a este gran hombre, conocer su vida, conocer su mensaje, conocer sus actos. De los demás profetas no conocemos tantas cosas o incluso detalles. Hasta pues, nos quedamos a veces de la parte histórica, nos faltan ciertos documentos históricos para conocer quizás su vida, pero al Muhammad, la paz sea con él, conocemos los detalles más mínimos. Y de ahí los nobles compañeros, con el gran esfuerzo que han hecho, nos han dejado de una manera tan autentificada sus detalles. Y de ahí es el ejemplo. Muhammad es mi ejemplo. Para ser musulmán, pues debo conocer a este gran hombre y seguir su ejemplo. Jazakallah khair. Hermano Mohamed Said, en esta línea, ¿cómo podemos seguir el ejemplo del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en nuestras vidas y qué significa también la llegada del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam al mundo? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Para conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fondo, como bien ha señalado el hermano Tawfiq, hay que estudiar su vida. Hay que dedicar muchísimo tiempo al estudio de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es la personificación de la esencia del Sagrado Corán. Nuestra madre Aisha, cuando le preguntaron sobre los modales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo sus modales eran el Corán. Era un Corán andante, era un Corán caminante. Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al Corán, y a través de su sunna, a través de su biografía, a través de su vida, que engloba todos los aspectos de la vida, jurídico, social, humano, espiritual, político, divulgativo, todas esas facetas para beneficiarnos de lo mejor de ella. Hay que conocer la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por supuesto, ese estudio nos tiene que acompañar a lo largo de toda nuestra vida, tiene que ser la base de nuestra vida, lo tenemos que asimilar, se lo tenemos que inculcar a las generaciones venideras, etcétera, pero es lógico que cuando ya se renueva esa efeméride, ese suceso tan importante en la historia del Islam, en la historia de toda la humanidad, que es el nacimiento del profeta Muhammad, es inevitable mencionar, ¿no? Los imames, los eruditos, los sabios, en sus jutbas, ¿no? En los viernes o en sus charlas, pues van siguiendo los acontecimientos, ¿no? importantes a lo largo del año, y cuando se acerca algún suceso importante o algún aniversario importante, todos hablan en torno a ese tema. Hace poco, digamos, en el púlpito del Haram al-Makki se hablaba del estatus de la mujer en el Islam, haciendo mención al Día Internacional en contra de la violencia de género, ¿no? Y si no hablamos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando se renueva su aniversario de un suceso tan importante que es el inicio de toda luz, el inicio de toda misericordia, el inicio de todo ese cambio que conoció posteriormente la humanidad, yo creo que estaríamos faltando a ese gran ejemplo y a ese gran hombre. Como musulmanes, pues nos implica mucho la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debemos de conocerlo a fondo para llegar a amarle y para llegar a seguirle a través de ese amor, porque el objetivo final es seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si verdaderamente me amáis y amáis a Allah subhanahu wa ta'ala, debéis de seguirme, y para amar a alguien lo debes de conocer a fondo, conocer los detalles de su vida y asimilar las lecciones que engloban esos sucesos de esa vida. Y como musulmanes tenemos ese deber. Para seguir un ejemplo tienes que conocerlo, tenemos que estudiar su vida, que está a nuestro alcance, tenemos todos los detalles, como bien ha señalado el hermano Tawfiq, de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninguna otra persona, ningún otro ser humano, pues su vida es tan detallada como la del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y su vida es la interpretación efectiva, la interpretación
interpretación, digamos, ejemplar, la interpretación práctica del Sagrado Corán, y para nosotros es un deber y hay que esforzarse más, dedicar más tiempo a inculcárselo a nuestras nuevas generaciones, y esta es la mejor época para corregir esa relación con la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que es una temporada que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en el calendario para indagar y conocer mejor la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam. El hermano Mohammed Said ha indicado algo muy importante, que al profeta sallallahu alaihi wasallam solo se conoce a través de sus biografías. Existen diferentes biografías escritas acerca de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, y si me permitís añado una cosa, y es que las muchas interpretaciones distorsionadas del Islam que se dan hoy en día se deben porque se ha ausentado el ejemplo del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y la misericordia y la compasión de este ser humano tan ejemplar que ha existido entre nosotros. La pregunta acerca de las biografías, ¿cuáles son las más relevantes en la historia de la literatura, digamos, islámica, y cuáles están, digamos, traducidas a el español y al castellano, que estén al alcance de nuestros televidentes que no lean el árabe? Sí, pues la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam siempre ha sido tratada con gran interés, no solamente por los musulmanes. Esto y quizás es curioso. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido estudiado, a veces criticado, a veces tergiversado su vida incluso por los no musulmanes, pero siempre había gente objetiva, gente con un sentido un poco científico de los hechos, teniendo en cuenta cada uno sus propias opiniones. Y de ahí, pues en Occidente hubo un tiempo que las biografías de los no musulmanes que se redactó tratando la vida del profeta Muhammad siempre pues, tenía un matiz ideológico, a veces religioso, económico, pero sin embargo también existían gente con cierto, digamos, sentido científico, objetividad, también ha redactado pues unas ciertas biografías bastante aceptables. Pero si hablamos en el sentido del seguir, no solamente desde el ámbito histórico, narrativo, el día tal pasó, el día tal pasó, pues, alhamdulillah, hay que dar las gracias que hoy hay una nueva, digamos, metodología de redactar, de recopilar los hechos de toda la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cada contexto cultural geográfico tiene, pues, su propio estilo. Durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su contexto cultural del siglo 7 y 6, sabíamos Arabia tenía, pues, esto de la caballería, de los ídolos, de los héroes, y la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, los dos mejores, digamos, libros que han recopilado de una manera veraz, auténtica, la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el sagrado libro de Allah, por excelencia. Una gran parte de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está ahí, y que lo que más nos atañe es para seguirle. El Corán no ha tratado toda la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ahí viene la segunda fuente, que es la auténtica Sunna. Los grandes libros del Bukhari, Muslim y los demás libros que han recuperado el Hadith, hay que dar las gracias a Allah subhanahu, que también ahí existe la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero la vida más importante para nosotros, de ahí debemos sacar lecciones, hechos y plasmarlos en nuestra vida. Y después nuestros sabios han, de estas dos fuentes, con otras también, porque sabemos que la cultura antropológica árabe era oral. Sabían, pues, poesías de más de 1000 versos, y esta cultura oral se mantenía, pero nuestros sabios desde una edad muy temprana ya redactaban, decía Urwa ibn Zubayr, decía varios nobles compañeros y tabi'in, que enseñaban a sus hijos la vida, la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, de la misma manera que les enseñaban el Corán o los capítulos del Corán. Desde una edad temprana ves el interés de los musulmanes, cómo inculcaban la vida del profeta, de la misma manera que enseñaban las suras y los capítulos del Corán, también se estudiaba, enseñaban la vida del profeta. Y esto es un mensaje para los padres de hoy, para nosotros también. Enseñar a tu hijo el Fatiha, pues de la misma manera debes enseñarle la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es lamentable que nuestros hijos conocen la Navidad y la vida y el nacimiento de Jesús, la paz sea con él, y la Semana Santa por, ya sabemos, por cultura, por administración, por televisión, pero no conocen la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues de ahí tenemos grandes libros clásicos que ha recopilado la vida, en la fuente que todavía la tenemos,
tenemos es la fuente de Ibn Hisham, aunque tenemos la de Ibn Muhammad ibn Ishaq, aunque solamente tenemos la versión de su discípulo, Ibn Hisham. Y a través del Corán y los libros de Sunna, este libro, se han redactado varios libros. La mayoría de ellos ha sido de manera narrativa, no jurídica o sacando los textos. Pero también existen libros, sobre todo Zad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad de Ibn al-Qayyim, que ha hecho un estudio de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, sacando lecciones jurídicas, políticas, sociales. Y hoy, alhamdulillah, también tenemos otra metodología nueva que es una sira, una vida del profeta auténtica, apoyándose en las referencias auténticas, as-sira nabawiyya sahiha, con todo el acúmulo de los libros. Hay libros que han llenado cosas a veces no tan auténticas, pero alhamdulillah tenemos esto. Y en el castellano existen libros bastante interesantes de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Más destacado, por ejemplo? El más conocido, y ya sabemos, Rahiq al-Makhtum, el Néctar Sellado, es un libro, la verdad, que tiene un gran esfuerzo y ha merecido el primer premio de la Liga Mundial Islámica. Pero también tenemos el libro de Suleiman Nadwi, está en castellano. Es un libro escrito por un hindú musulmán en un contexto que daba respuestas a ciertos problemas de racionalismo en la sociedad hindú ocupada por los ingleses, y ahí su libro es muy interesante. También tenemos libros de Dr. Abdurrahman Shiha sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está en castellano, y en la web hay varios libros. Solamente hay que preguntar antes de estudiar cualquier libro. Nosotros, en lo que nos respecta, intentaremos, inshallah, subir estos libros en PDF, si están, digamos, en Internet, pues hacerlos accesibles a través de nuestra página en Facebook, y también son accesibles para comprarlos, porque realmente no cuestan mucho realmente, ¿no? Vamos a pasar a un tema, y es un tema relacionado con algunas personas que no han sabido seguir el ejemplo del profeta, que la pasea con él. Y es una cuestión que nos llega desde Chile, de un hermano que se llama Farouk. Nos dice: ¿qué está pasando a la umma que vemos gente dispuesta a secuestrar, a matar sin criterio y cometer atrocidades en nombre de nuestro din, de nuestra religión? ¿Qué responsabilidad tenemos como miembros de la umma? Esto nos ha llegado hoy, especialmente relacionado con el suceso que ha tenido lugar en Australia estos días. Entonces, ¿qué pasa por las mentes de estas personas para distorsionar tanto el mensaje de compasión del profeta sallallahu alaihi wasallam y cometer estas acciones criminales? Yo creo que el factor común entre todos esos individuos que han más representado el Islam y han manchado la imagen del Islam y han cometido ese tipo de barbaries y siguen haciendo un flaco favor a la comunidad musulmana a nivel mundial y estigmatizando a un mensaje de paz y de misericordia, es la ignorancia. La ignorancia y el desconocimiento están muchísimo lejos de la esencia del Islam. De ninguna de las maneras pueden estar actuando en nombre del Islam, porque el Islam es inocente de todo lo que hacen, y los musulmanes son inocentes de todo lo que hacen. Estas personas, ya hemos hablado en algún que otro espacio de ese grupo o ese colectivo. No se puede, digamos, catalogar de la misma manera. Son diferentes perfiles. Tenemos los ideólogos, tenemos los que tienen agendas políticas, y tenemos la gente, digamos, voy a llamarles inocentes, porque son más vulnerables a la hora de ser influenciados por ese tipo de ideologías extremistas que responden a unas agendas políticas puramente, ¿no? El Islam no tiene nada que ver con el terrorismo. El Islam no llama al terrorismo, el Islam no llama a matar a la gente, no llama a secuestrar a la gente, no llama a coaccionar a los demás. El Islam es totalmente inocente de esa mala interpretación de esas personas. Hay gente
que se ha acercado a los textos jurídicos, a los textos sagrados, a los pasajes coránicos y los han sacado de su contexto histórico, los han interpretado de mala manera, no han aplicado las herramientas que han establecido nuestros sabios, nuestros eruditos especialistas en esos campos de la religión, han, digamos, adecuado esos textos jurídicos y tergiversados, los han adecuado a sus intereses políticos y para justificar esas atrocidades y esa intransigencia y esa intolerancia que sufren algunos por muchos factores. A veces son factores sociales, a veces son factores políticos, a veces son factores económicos, pero en ningún momento podemos decir que eso es el Islam, en ningún momento podemos aceptarlo como musulmanes y en ningún momento podemos tolerar ese tipo. Nuestra misión y nuestra obligación como resto de la comunidad musulmana es denunciar ese tipo, informar a esa gente, ayudarles a que comprendan, a que asimilan mejor el mensaje del Islam, ayudarles a descubrir la bondad y la misericordia del Islam, pero también levantar nuestra voz, alzar nuestra voz en contra de todo esto y dejar claro nuestra postura, desmarcarnos totalmente y decir que el Islam es inocente de todas esas barbaries que se están cometiendo en su nombre y esas personas no pueden estar actuando en nuestro nombre, que el Islam es un mensaje de paz, un mensaje de misericordia, un mensaje de convivencia y entendimiento que viene a buscar la felicidad de la humanidad en esta vida y en la otra, tiene su sistema de valores, tiene su sistema jurídico, lo que tiene en consideración toda la humanidad, tiene en consideración la base humana, la dignidad humana y luego trata a cada grupo, cada colectivo acorde a un sistema jurídico bien basado. Los musulmanes entre sí se tienen que regirse acorde a unas normas, los no musulmanes tienen un trato y tienen otra consideración, etcétera, y el Islam no ha dejado nada pendiente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por eso si estudiamos la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y intentamos diferenciar y sabemos diferenciar entre los diferentes aspectos de su vida y asimilamos el mensaje global del Islam, no estaríamos hablando de esto, pero lamentablemente siempre va a haber ese tipo de colectivos, siempre va a haber esa gente que va a los extremos por ignorancia, por desconocimiento o por algún interés político. Barakallahu fik, y como bien has dicho, el Islam no tiene nada que ver del mismo modo que los crímenes y las atrocidades que se han cometido en nombre de Jesús, que la paz sea con él, pues Jesús, que la paz sea con él, no tiene nada que ver tampoco con esas atrocidades en su nombre. El hermano Mohammed Said ha hablado de algo muy importante que son los, digamos, los intereses políticos o simplemente egoístas del ego de uno mismo. Lo que es claro es que estos actos no son justificables desde un punto de vista espiritual o incluso ético, ¿no es así? En esto estaremos todos de acuerdo. Estos actos, ninguna religión, ningún sistema moral o ético puede justificarlos. Al contrario, gente con sentido común, ya no hace falta ser religiosos para denunciar, rechazar estos actos abominables que son ya una lacra internacional. Hay que dejar claro que estos grupos o esta gente no representan a la gran mayoría del Islam y mucho menos de los musulmanes. De la cuarta parte de la humanidad, ¿cuántos son? Es que en términos de estadística, ni el 1% ni mucho menos. Pero es que, lamentable, los medios de comunicación le dan mucho más de lo que son y se enfoca las cámaras, además, en primera página, todos los periódicos, noticias, te bombardean hasta que se queda no solamente en la retina, en la mente de todo el mundo que se relaciona. Pues estos actos, y justo viene alguien que está rezando y el pobre espectador que, digamos, no va a separar entre el Islam como religión profesada por la cuarta parte de la humanidad, gente normal y corriente que trabaja para llegar al fin del mes y son gente como todo el mundo. Pero, lamentable, se separa en un discurso bastante tergiversado la realidad y ni siquiera un valor ético, que es esta vida humana sagrada, para los musulmanes, para los budistas, para los ateos, para los creyentes. Todo ser humano. Exactamente, es que esto hay que dejarlo claro, que más del 80% de lo que está sufriendo los ataques de esta gente son musulmanes. Esto no se habla de esto. Parece que los musulmanes son los verdugos, los musulmanes siempre son los malos de la película, pero al contrario, este discurso está bastante tergiversado. Debemos poner codo a codo todos, gente con sentido común, gente con valores éticos, y así para luchar contra esta lacra internacional. Ya lo decía el gran Hans Kung, el intelectual cristiano, que era amigo personal del anterior padre, Benedicto XVI. No habrá paz si no hay paz entre las religiones, y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo.
debemos sentarnos y dialogar para acabar con esto y con otras cosas, con el hambre, con muchísimas lacras que estamos sufriendo. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Como has dicho, los musulmanes son los primeros que sufren estas atrocidades en sus propias pieles de estas sectas tan extremistas. Y se me ocurre la historia de Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arat, que fue asesinado, que Allah esté complacido con él, fue asesinado por los Khawarij, que tienen una mentalidad muy digamos, muy paralela, muy semejante a la mentalidad de estos grupos que, digamos, manchan la imagen del Islam. Vamos a pasar a una pregunta de la hermana Amani, perdón, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, una pregunta, hermanos fillah, si las mujeres no pueden recitar el Corán en voz alta, ¿por qué hay programas donde la mujer recita el Corán en voz alta? Primero, ¿quién ha dicho que la mujer no puede recitar el Corán en voz alta? Nosotros nunca lo hemos dicho, ni hay un texto jurídico que determina que la mujer no puede recitar el Corán en voz alta. Hemos hablado, digamos, en otros programas del tema de la voz de la mujer, si se considera una aura, una intimidad que hay que, digamos, proteger y lo hemos detallado, ¿no? Hay que diferenciar entre el aspecto de la insinuación, el aspecto de la tentación, el aspecto de llamar la atención, el aspecto, digamos, de despertar el deseo sexual en el otro género, o sea, por parte del masculino o del femenino, a través de la voz. Eso está prohibido para ambos géneros, ¿no? El utilizar el instrumento de la voz como digamos, instrumento de incitación o de insinuación sexual. Sensual. Eso es, pero hablar, comunicarse, recitar el Corán, hacer el recuerdo de Allah, dar una charla, dar una conferencia, exhortar, hacer da'wah, dar una clase, comunicarse, saludar, etcétera, es algo obvio, es algo inevitable, natural, necesario, imprescindible. Por lo tanto, si la mujer está recitando el Corán, está recitando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto, no va a tener esa intención de insinuarse con algo tan sagrado, con algo tan respetuoso que es el Sagrado Corán. Pues sí, habrán visto muchas recitadoras, muchos concursos de recitación femenina, muchas clases de recitación del Sagrado Corán impartidas por hermanas que dominan la recitación, conferencias de grandes eruditas y de grandes sabias y divulgadoras del Islam, charlas de muchas activistas, clases en las universidades, etcétera. Por lo tanto, en el Islam no existe ningún texto que, digamos, le ordena a la mujer nunca alzar su voz, ni nunca demostrar esa voz, salvo en el contexto de la insinuación, en el contexto, digamos, de la obscenidad, tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, no... Sí. No hay ningún inconveniente. Eso es. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, la hermana Sara García nos dice: Salam alaikum, hermanos, mi pregunta es, al tener el periodo ella, como todas las mujeres, ¿se puede leer el Corán? Esta pregunta la hemos detallado en algunas otras ocasiones y nos añade, ¿y si se puede estudiar, por ejemplo, los 99 nombres de Allah o hacer dhikr, los 99 nombres hermosos de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Puedo seguir estudiándolos? Gracias. Assalamu alaikum. Es decir, hacer el dhikr además de recitar el Corán. Sí, puede totalmente hacer su dhikris, sus estudios de los nombres más hermosos y bellos. Dejar claro que no son solamente 99, hay más de los 99, que lo tengan en cuenta. Es muy interesante lo que dices, de que mucha gente se cree que están limitados en esos 99. Hay todo un negocio sobre esto, hay cuadros y no, es que hay mucho más, ni siquiera hay un consenso de cuántos son. Según la interpretación, el esfuerzo intelectual que hace el sabio de los textos coránicos y de la Sunna. Se respeta el hadith de Abu Huraira sin entrar en el debate de su sanad y narración, pero hay más de 99. Esto todo el mundo está de acuerdo.
Y en este caso es totalmente permitido hacer la recitación de los nombres de Allah, sus atributos, el debate de nuestros sabios, más bien en el tocar el Corán durante el periodo. Recitarlo no hay diferencia. Hay debate, pero hay una opinión casi mayoritaria que se puede, sobre todo en la escuela maliki, cuando todavía hay una necesidad y tal. El debate más, digamos, se enfocó en el tema de tocar el Corán durante el periodo. Lo que es el Mus'haf. El Mus'haf, exactamente. Exactamente, muy bien por la observación, porque hoy tenemos el iPad, ya no entra en la definición canónica del Mus'haf ta'abbudi. Soportes electrónicos. Exactamente, entonces nuestros sabios lo han dejado claro. Durante el periodo incluso se puede tocar el iPad o el teléfono o cualquier soporte electrónico. La opinión del Jumhur que no hay ningún problema en recitar el Corán incluso. El debate, yo ahí entro por el tema del adab, de cómo tratamos el libro de Allah, no por la jurisprudencia, aunque respetamos la opinión de todos nuestros sabios. Por adab, aunque esté permitido, ¿no? Aunque esté permitido, no digo durante, incluso sin wudu, sin entrar en el debate, sin wudu, hay que tratar el libro de Allah de una manera tan especial con el resto de los libros. Y esto nos enseña de una manera psicológica dentro de nosotros mismos, amar, respetar y luego acatar lo que viene en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Inculca en nuestras mentes, ¿no? El adab, es importante, el trato. Porque si nos limitamos solamente a la parte jurídica, halal, haram, permitido, prohibido, va a ser una ibada mecánica. Y esto no es el objetivo, lo que quiere de nosotros Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, pero brevemente, totalmente de acuerdo con el hermano Tawfiq, pero también de modo recordatorio a los hermanos, ya que aquí siempre mencionamos digamos, las diferencias de opiniones entre nuestros sabios, etc. Aquí recuerdo las palabras de al-Allama al-Albani, rahimahullah ta'ala, que debatió mucho este aspecto, y efectivamente no existe un texto jurídico claro y directo que prohíba para la mujer musulmana recitar o tocar el Sagrado Corán. O sea, no se puede cerrar la puerta exclusivamente, pero sí la interpretación, aunque los otros textos, los argumentos que plantean el otro grupo son cuestionables en algunas cuestiones, pero insistimos sobre esa parte de la sacralidad. Recitar el Sagrado Corán, leerlo, lo pueden hacer perfectamente, y aunque hay una pequeña divergencia. La mayor divergencia está en el tocar directamente ese mushaf. Aún así, no hay ningún argumento claro y directo que lo prohíba para la mujer musulmana. Teniendo la alternativa a los soportes electrónicos, es mejor recurrir a ello para salir de ese khilaf. Pero si una mujer tenga la necesidad de tocar un mushaf o no tiene otro recurso que tocarlo en el periodo, no está haciendo ningún delito ni está incurriendo en ningún grave pecado. Sí, barakallahu fikum. Y muchísimas gracias por estas aclaraciones, porque mucha gente tiene la confusión de cómo tratar con el mushaf en estas situaciones. Inshallah, nosotros nos vamos a una muy pequeña y breve pausa y volvemos enseguida. Salam alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pequeña pausa, tenemos al teléfono a una hermana que nos llamó. Mientras tanto, la hermana Ainhoa desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermana. A ver, mi consulta estaba relacionada con que he tenido un problema, tengo un problema en la rodilla actualmente y apenas puedo doblarla, ni subirla, ni nada. Entonces, a la hora de hacer ablución, pues me cuesta mucho para lavarme los pies. Sí. Y lo que estoy haciendo ahora mismo es echarme agua desde arriba, pues como puedo, por encima. Sí. Entonces, no sé si lo estoy haciendo bien o debería hacerlo de alguna otra forma. Sí. Y luego a la hora de llevar a cabo el salat, pues rezo sentada, no sé si es correcto. Muy bien. Se refiere a ambas abluciones, la mayor y la menor también, ¿no? Sí, también en la mayor me cuesta bastante, pero bueno, ahí lo puedo hacer algo mejor porque es dentro de la ducha y tal. Entonces, entendido. O quería preguntar, o no sé si de alguna forma, pues por ejemplo, mi marido podría ayudarme en ese tema a la hora de hacer la ablución para los pies o algo. Inshallah. ¿Alguna otra duda, hermana? Nada más, muchas gracias. Jazakallah khair. Que Allah la cure pronto, inshallah. Muchas gracias, inshallah. Salam alaikum. Bueno, en cuanto a esta pregunta, tanto en la ablución mayor como menor, no tiene acceso a su pie, no llega.
¿le vale echarse agua así desde? Sí, por desde la supuesto que rodilla? sí, porque los hermanos tienen que tener en cuenta que el ghasl, ¿no? Que es el lavado de esas partes que le corresponden, porque tenemos partes, por ejemplo, en el wudu, que le corresponden solamente el masj, pasar la mano mojada, como es la cabeza, por ejemplo, y las orejas, y luego partes que es necesario aplicarles el ghasl, que es el lavado. El lavado consiste en que el agua, digamos, llegue con abundancia y que corra ese agua, se generalice en el miembro que hay que lavarse, en ese caso el pie. Por ejemplo, si no puede frotar, que es uno de los requisitos que exige alguna que otra escuela, que es el delk, no frotar y insistir en que llegue ese agua, pero eso no es algo necesario. Si no puede tener ese contacto directo, con que esté segura de que el agua se ha generalizado, con que utilice, por ejemplo, digamos, la manguera de la ducha o algún recipiente, ¿no?, con agua, y se lo eche 2 o 3 veces, que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de manera que se asegura que se ha generalizado el agua, ha llegado el agua con abundancia a ese miembro, está cumpliendo con lo exigido en la ablución. Respecto a la oración, por supuesto, puede rezar sentada, acostada, sentada sobre una silla, en el suelo directamente, haciendo lo que puede hacer erguida de pie, y en los momentos en los cuales no puede hacer algún movimiento, alguna inclinación o alguna prosternación, pues puede hacerlo sentada. Y le recomiendo a la hermana, hay un capítulo específico de prácticas del Islam sobre el rezo de las personas con excusas, los enfermos, que se emitió hace poco, puede verlo, y tiene todos los detalles de las personas que cuando tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, cómo deben de llevar la oración y qué es lo que, digamos, se exige en ese caso. Pero su ablución es correcta y su rezo es correcto, inshallah ta'ala. Claro, que también tenemos una llamada de la hermana Fátima desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam, hermanos. Adelante. Sí. Mi pregunta era relacionada con mi marido. Sí. Yo llevo casada 10 años con un chico marroquí, soy conversa desde hace 2 años casi. Sí. Y es que mi marido tiene un problema, que él fuma hachís. Ajá. Y claro, y el problema es que yo estoy aquí sola con él no tiene aquí padres, ni hermanos, familia, ni nada. Sí. Y claro, yo no sé cómo actuar en estos casos porque no quiere trabajar, está como deprimido. Él quiere ayudar a su familia, pero la está ayudando en casa todo el día, sin trabajar, fumando, gastando el dinero que yo gano. Y no sé cómo actuar, porque ayer ya desesperada llamé a la madre y se lo conté, y él se enfada conmigo, claro, pero yo no sé si he hecho mal, he hecho bien o... Necesito un poco de ayuda, de guía. Sí. Entonces, son 2 preguntas acerca de la situación de su marido y también acerca de si usted ha hecho bien o mal, pues hablando del tema con su madre, ¿no? ¿Alguna otra duda, hermana? No, ninguna otra. ¿Y cómo puedo hacer para que él empiece a rezar? Es que no sé, yo hago dua en cada oración, en cada salat, porque tengo un niño y quiero que mi hijo vea a su padre bien, como era antes, no como está ahora. Como un ejemplo, por supuesto. Como un ejemplo. Igual que me ve a mí, me dice, mamá, ¿por qué papá no reza? Sí. Entonces, claro. Vale, pues enseguida le respondemos. Ojalá que le sirva de ayuda, inshallah. Jazakallah khair. Salam alaikum. Bueno, una situación, si me apuráis, que se da con muchísimos jóvenes, que Allah subhanahu wa ta'ala les guíe, que caen en este tipo de adicciones. Muchos incluso no saben que el consumo de estas drogas sea ilícito desde el punto de vista islámico, porque se creen que solo lo ilícito es consumir alcohol, ¿no? ¿Qué recomendaciones le damos a la hermana y al hermano, y si la hermana realmente ha hecho algo malo al hablar de la situación, especialmente teniendo en cuenta que se encuentra sola ella? Pues la verdad, lo sentimos de verdad, y si nos ponemos en la piel de la hermana, yo creo que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a nuestra hermana, y además se trata de una familia con los hijos que comparten. Yo creo que partiendo de esta noble institución que es la familia, abriendo un diálogo con su marido, analizando la situación, es que cuando hablamos siempre hablamos de lo que nosotros vemos, las ramas, pero hay que ir a raíz del tema. Cuando uno pues llega a consumir drogas hay varias razones.
nosotros no tenemos ahora todos los datos. Y yo creo que lo mejor sería abrir un diálogo de una manera franca. No pasa nada dialogar y abrir y qué es lo que está fallando en nuestro matrimonio. En todos los ámbitos. O en su vida, en la vida del... Exactamente, no hay que descartar. Lo económico es importante, lo acaba de mencionar la hermana, pero no es una razón, y mucho menos para justificar. El amor entre ellos, el cariño, lo afectuoso, lo laboral, lo económico, lo familiar, lo social, lo cultural, algo que está fallando. Y de ahí que alguien salga afuera y busca, no para remediar o para... si alguien llega a consumir drogas, yo creo que no es por gusto, ya está en una edad. Si fuera quizás un adolescente, ya sabemos la edad y la cultura, pero uno que está casado y teniendo hijos con toda esta responsabilidad, todo esto de repente se va gastando el dinero del pan de sus hijos a las drogas, siendo musulmán y sabiendo, a mí que nadie me va a convencer que no sabía que la droga o el hashish no es haram. Yo creo que es algo tan obvio que el Islam ha sido edificado sobre 5 pilares. Mejor recurrir a un especialista. Es que hay una cultura que recurrir a los especialistas es contra el din o contra la religión o contra incluso el decreto divino de Allah. Son también decreto de Allah. Como van al médico, pues... Lo mismo, pero es que tenemos unos tabús. Ir al psicoanalista o ir al psicólogo, tenemos unas barreras culturales, incluso me atrevo a decir prejuicios concebidos contra el psiquiatra y tal. No todos lo podemos, digamos, generalizar. Hay gente cualificada, hay gente incluso con valores que compartimos y esto sería de gran ayuda. Hablar con, digamos, gente de conocimiento, desde el imam, desde la mezquita, invitar a sus amigos. En este caso lo que ha hecho está bien. Si no habla con su madre, ¿con quién va a hablar? No hay que mezclar las dos cosas. Los secretos del hogar son sagrados. El Islam nos ha prohibido pues, sacar las cosas íntimas a los demás. Pero aquí con secretos no. Aquí es, el Islam en otra ley, en varias, te aboga a buscar hakaman, a buscar árbitros, a buscar gente de ayuda. Sí. Y más si son especialistas. Y lo más cercano son los familiares. Sí. La hermana no tiene que reprochar ni tomar, digamos, a sí misma. No, al contrario, lo ha hecho bien. Y pedir ayuda a gente cercana, a gente especialista, pedir ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala y que nunca tire la toalla y sobre todo teniendo sus hijos. Inshallah. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este sentido? Insistir sobre la exhortación, insistir sobre el diálogo y insistir también sobre el aspecto de las malas amistades, las malas influencias. Seguramente al no tener trabajo, al estar, digamos, desganado, decaído, con depresión, decaído, pues seguramente el entorno hoy en día, su entorno no será un entorno muy favorable, le habrá llevado también a caer en el consumo de ese tipo de sustancias. Por supuesto hay que analizar los porqués y ver por qué hubo ese cambio. Si la hermana habla de que antes no era así y ha cambiado lamentablemente y no es la misma persona que conocía antes, es importante, digamos, tener en cuenta todos los factores y todos los caminos. El camino de la exhortación, llamarle la atención, a recordarle que es algo prohibido, que está cometiendo un pecado, que está malgastando el dinero, que está perjudicando a su salud, está dando mal ejemplo a su hijo, que ese hijo tiene que ver en él reflejado un buen ejemplo para seguirlo, una edad crítica. Sí. También un ejemplo a su mujer, que es una hermana conversa, tiene que ser el ejemplo del Islam para que se afiance más su creencia y buscar, por supuesto, ayuda a los familiares cercanos para presionar, para llamarle la atención y nunca desestimar también la ayuda de los especialistas, ¿no?, en el campo de la psicología, en el campo también de la ayuda a la drogodependencia, etc. Todo eso es importante con el dua y con la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ojalá al hermano le llegue el mensaje, además que a otras personas que están en este tipo de adicciones, que Allah subhanahu wa ta'ala les guíe y les ayude para salir adelante, especialmente teniendo en cuenta que llevan una década ya juntos, casados y tienen un hijo en común, pues tiene que salvaguardar su matrimonio de la forma que sea, inshallah. Vamos a pasar a una pregunta también que nos llega por correo. La hermana Julieta nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, mi duda es que en mi trabajo cada Navidad me dan productos de cerdo y bebidas alcohólicas. Quizá es la famosa cesta de Navidad, ¿no? Las bebidas las tiro directamente. En cuanto a la pata de jamón, mi madre es cristiana y yo le digo tirarla y ella se enfada y me dice con el hambre que hay y tú quieres tirar comida.
Yo no vivo con ella, con lo cual si se la doy no sería en mi vivienda donde esté. ¿Es correcto lo que hace, es decir, dejarle este producto a su madre? Adelante, hermano. Ya lo hemos contestado, yo creo, en los programas anteriores. Esto entra en el apartado de regalar o dar o ayudar en la subvención de algún producto ilícito para los musulmanes y proporcionárselo a otra persona que no lo tiene prohibido, ¿no? El hecho de la cesta de Navidad sí es, digamos, un hecho social y cultural y es un detalle que por tradición se tiene en cuenta en los trabajos. Sin esa connotación, sin que sea un regalo por una celebración religiosa, se puede aceptar. Si es, digamos, basado sobre un trasfondo religioso, es un regalo por una celebración religiosa de otra confesión, no lo debemos aceptar, eso de entrada. Pero si ese regalo en sí contiene cosas ilícitas, para nosotros no podemos aceptarlo nosotros, no podemos hacer uso de ello. Si a mí alguien me regala una botella de vino, el vino para mí en la religión está prohibido. Si me regala una pata de jamón, es que para mí está prohibido, no puedo coger ese regalo. Y si, digamos, ese regalo incluye productos prohibidos o productos permitidos, lícitos e ilícitos, tengo que deshacerme de la otra parte que es ilícita, perjudicial. No se considera un desperdicio. ¿Por qué? Porque me estoy quitando un producto que para mí es ilícito, por lo tanto no se lo puedo proporcionar a otra persona. Vamos a poner el ejemplo del alcohol. El alcohol es una droga. La droga más consumida, ¿no?, hoy en día, y es lo mismo. Si para mí no es permitido, pero es perjudicial a los demás, si se lo regalo, ¿estoy haciendo bien? Por supuesto que no. Vamos a poner el ejemplo, digamos, de la cocaína. Pues es lo mismo que el alcohol, es una droga. Si, vamos, para mí es nocivo, no lo puedo utilizar y es ilícito, pero para no desperdiciarlo, para no tirarlo, voy a dárselo a otra persona para que lo consuma. Pues lo mismo. Esa sustancia es perjudicial para nosotros, es prohibida, es considerada impura, por lo tanto, si se lo regalo, se lo doy a otra persona, estoy colaborando y ayudando en hacer algo ilícito. Aquí recuerdo el hadith de Abu Talha al-Ansari, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la prohibición definitiva del alcohol, y mandó a todos los sahaba a que digamos, tirasen todo lo que tenían. Vino este sahaba y le dijo que él tenía unos jarrones de vino de unos huérfanos custodiados por su parte, que en vez de tirarlos los iba a utilizar para vinagre. Los iba a transformar en un vinagre porque es un bien para no desperdiciarlo, etc. El profeta Muhammad dijo no. Dijo el profeta Muhammad no, la ahriqa, tíralo porque está prohibido y una sustancia prohibida no se puede utilizar como una base para algo ilícito más tarde. Si no, cualquiera de nosotros cogería cualquier producto y bajo ese pretexto. Y luego los sabios hablan de que incluso los no musulmanes están concernidos con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo en la religión, es para toda la humanidad, musulmán y no musulmán. No les atañe dentro del sistema jurídico porque no son creyentes, pero para nosotros tiene la misma consideración de no colaborar en esas acciones ilícitas. Por lo tanto, la hermana, primero, si todo ese regalo es ilícito, que no lo acepte. Si contiene algo bueno y otro malo, pues que se quede con lo bueno y lo otro. Y que avise. Hay hermanos que deben de avisar en sus trabajos que ellos no pueden hacer uso de esos productos, o que le den otras cosas, o que eviten de entrada ese tipo de regalos. Hermano, vamos a pasar a la pregunta de un hermano que es Karim López, que nos dice lo siguiente: Assalamu alaikum, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es la opinión de las cuatro escuelas, de los sabios de las cuatro escuelas principales de jurisprudencia sobre rezar con mis zapatos en mi trabajo? Ya que muchos hermanos me lo discriminan y yo solo los miro y no digo nada, puesto que no quiero ofender a nadie. Habiendo leído los hadices del profeta, que la paz sea con él, en los que dice que al rezar no imitemos a los judíos, ya que ellos rezan sin zapatos. Y en otro relato dijo el profeta, que la paz sea con él, toda la tierra es tahir, es pura para nosotros, y que nuestros zapatos están automáticamente tahir por ello también. Es lo que nos dice. Sí, pero este debate es bastante constante, la verdad. Sí. Está bien pues tener estos debates, pero siempre hay que estudiar antes de debatir y tener argumentos y conociendo más o menos el debate de nuestros sabios. Sí. Primero,
salat o la oración tiene pilares y tiene condiciones y tiene cosas sunan, recomendables. En todas las escuelas, y añado, no son solamente 4 escuelas de entrada. Él dice las principales. Es que la gente, si le sacas una opinión fuera de las 4, sí, piensan directamente que no es un hereje. 4 escuelas que han permanecido hasta hoy, han tenido una fama y cierta divulgación, pero hubo más de 20 y pico, 23, 25 escuelas jurídicas que todavía están, pero en los libros. Sus opiniones, alhamdulillah, están guardadas en los libros y los libros están en las bibliotecas incluso. Pero estas escuelas han tenido, alhamdulillah, pues mucho auge y mucho conocimiento y mucha divulgación. Si el tema de llevarse el zapato dentro de la misma salat no forma parte del arcán, de los pilares, mucho menos de las condiciones y mucho menos de los sunan, yo creo que no es necesario abrir un debate. Nos olvidamos de los pilares, no hemos cumplido con las condiciones y vamos a debatir cosas. No es una materia metodológica de debatir. Pero está prohibido en el Islam rezar con zapatos, es que nos queda muy poco tiempo. Sí, en la época del profeta Muhammad, para que los hermanos lo sepan, las mezquitas no tenían alfombras. Sí. La mezquita primera del Islam, pues no había alfombras, solamente había arena y gravilla, así con el hadith Abdullah ibn Umar, narrado por el Bukhari y Muslim. Rezábamos en la mezquita del profeta y los perros entraban. De ahí los sabios han deducido que como no había alfombras, incluso los perros, sabiendo que el estatus del perro en Islam, lo que es. Después, en la época de Omar ibn al-Khattab, por una propuesta de un noble compañero que viajaba mucho, pues se han establecido las alfombras. Entonces, nosotros cuando rezamos, quitamos las alfombras por higiene, no por acto de culto. El profeta las rezaba con los nobles compañeros durante los zapatos. Cuando se cambió, por cultura, por tiempo, por espacio, y se ha hecho las alfombras, pues tenía que quitar. Por conclusión, no está. No, si él en su sitio está limpio y la ropa está limpia, que rece con zapatos. Si quiere quitarlos no pasa nada, es un tema opcional. Y por lo tanto estos hermanos no tienen ningún derecho a recriminarle por ni por otra opinión ni la otra. Barakallahu fik. La segunda pregunta del hermano dice: los Jum'as suelo acudir a una mezquita donde se hacen 2 adán y otros y entre los dos adán, todos se levantan a rezar 4 unidades y yo me quedo sentado puesto que yo las rezo en casa cuando me da el tiempo. Es decir, que entre los 2 adán del Jumu'ah se levantan a rezar. Nos pregunta, ¿es correcto esto de rezar 4 unidades raka'ats? Es decir, entre estos 2 adán. Ojo, solo me pasa cuando voy a la mezquita de países asiáticos y como en el Islam es inmenso, puede que uno no sepa nada, que a lo mejor sea una cosa que se hace en algunas regiones del mundo. Los hermanos de origen asiático y por ende sus mezquitas se rigen acorde a la escuela Hanafi, ¿no? Porque son Ahnaf. El hecho de rezar sunna antes de cada sunna rativa, antes de rezo de cada dhuhr, eso es auténtico en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, según las narraciones. Algunas narraciones nos hablan de 4 rak'at, 2 y 2 unidades, o 4 sin el tashahhud al-awsat del medio, o solamente 2 antes y 2 después, 4 antes y 2 después, o 2 antes y 2 después. Y también tenemos la sunna entre el adán y el iqama, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también rezaba que entre cada adán y iqama, cuando se llamaba la oración y estás en la mezquita, es una rezar 2 rak'at hasta que llegue el llamado de la oración de establecer as-salah. Y en el Jumu'ah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía rezar en su casa antes de acudir a rezar, a dar el sermón en la mezquita. No lo rezaba en la mezquita, y hay diferentes narraciones de sahaba que rezaban, incluso algunos rezaban 8 antes del Jumu'ah, algunos rezaban 4. Entra en el nawafil, no es obligatorio. Si él se queda sentado en ese momento y no reza, no está infringiendo ninguna norma ni está incumpliendo con ningún deber, ningún precepto, y si lo hacen los hermanos están en lo correcto también. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Inshallah,
nos quedamos aquí con estas preguntas. Nos quedan muchísimas, pero inshallah las iremos planteando en próximos programas. Solo me queda, como siempre, dar las gracias a mis dos queridos hermanos, a Mohamed Said Aliles, muchísimas gracias. Gracias, es un placer. Y a Tawfiq Shiddad al-Harab, jazakallah khair, muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah les esperamos el jueves que viene con nuevas preguntas, nuevas respuestas de ambos hermanos y nuevos beneficios con los que, inshallah, nos beneficiamos todos. Que Allah les bendiga y que pasen una maravillosa semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع دائب ومضى حثيثا فيك